Hola, bienvenidos al podcast de Sobra, un espacio donde exploraremos las tendencias que están transformando la identidad digital, las tecnologías descentralizadas y las infraestructuras públicas digitales en América Latina. Conversaremos con expertos, funcionarios públicos, innovadores, con la finalidad de entender hacia dónde va el futuro de la confianza digital y qué impacto tendrá en gobiernos, empresas y ciudadanos. Hoy vamos a conversar con Daniel Abadí. Daniel es uno de los principales referentes en temas de innovación pública en la región, de una larga trayectoria en el sector público, primero liderando espacios de innovación, proyectos de innovación en la ciudad de Buenos Aires, luego en la presidencia de Argentina, y hoy Daniel es el líder de tecnología y partnership del CDPI, el Centro para las Infraestructuras Públicas Digitales. Y ese va a ser justamente el tema de nuestra conversación de hoy, cómo las infraestructuras públicas digitales están transformando sistemas de pagos, sistemas de identidad, de credenciales verificables en América Latina. Ahora sí, los dejo en la conversación con Daniel. Bueno, hola Dan, ¿cómo estás? Tanto tiempo, un gusto saludarte. Hola Lucas, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Bueno, primero gracias por sumarte al podcast de Sobra. La idea de este podcast es difundir todo lo que son las tecnologías o las infraestructuras públicas digitales, la identidad digital, las credenciales verificables. Así que nada mejor que charlar con vos para ese tema. Dan, a ver, recién presentábamos un poco todo tu recorrido, cómo comenzaste en la innovación pública en la ciudad de Buenos Aires, luego a la presidencia de Argentina y hoy en un rol mucho más global, si se quiere, donde tenés una visión mucho más general de qué está pasando en el mundo y en particular en América Latina. Y la primera pregunta, me gustaría ir para ese lado. ¿Cómo ves América Latina frente al desarrollo de la innovación pública o las infraestructuras públicas? Dale, buenísimo. Primero, feliz de estar acá. Yo creo que si hoy vemos la evolución, América Latina tiene una gran evolución y una gran tradición en lo que es el desarrollo de tecnología en el sector público. Digo, si uno compara la madurez digital de lo que es África, Asia, América Latina y el Caribe, y voy a separar de esto Europa y Estados Unidos, ¿no? Digo, América Sí. Latina desde México para el sur. Quiero dejar esa definición para dejar Estados Unidos y Canadá en el norte, muy también a niveles de economía, ¿no? Sí. Si bien vemos desafíos similares en lugares de América Latina, como en África, como en Asia, en cuanto a la burocracia y en cuanto a inequidad y necesidades sociales, lo que vemos también es una evolución en América Latina en cuanto a la adopción de tecnología por parte de los gobiernos que viene de hace más de 20 años. Digo, Ujú. como vos contaste, yo tengo un recorrido que arrancó en el sector público en el 2007 y terminó en el 2019, que fueron 12 años. Y hoy también trabajando ahora desde el lado más filantrópico con países en la región, vemos cuando comparamos las tres regiones, América Latina, el Caribe, África y Asia, donde América Latina tiene a países como Uruguay, como Argentina, como Brasil, que son líderes en la región, pero también tiene a Chile, tiene a Paraguay, tiene a México ahora con su nueva gestión, donde van avanzando. Y en cuanto a infraestructuras públicas digitales, vemos un montón de avances. Ujú. Vemos Pix en Brasil, que nació en la pandemia para pagar los beneficios sociales. Y después vemos hace nuevito, nomás breve, en Colombia, que es un sistema de pagos en tiempo real que el Banco Central colombiano desarrolló y es súper potente, es súper interesante. Y después vemos cosas por abajo del radar en cuanto a pagos que nadie nunca habló, como transferencias 3.0 Argentina, que hace lo mismo que hace Pix, hace lo mismo que hace UPI en India, pero en Argentina es nativo y hay diferentes sistemas de pagos en QRs y eso avanza. Vemos identidad digital en países como Argentina, como en Brasil, como en Uruguay, que van creciendo y van agregando servicios. Eh, Vemos a México ahora avanzando con llave MX como algo súper Ujú. interesante para un país que no tenía identidad digital y ahora están dando pasos sobre eso. Sabemos que Perú va a avanzar, pero no podemos hablar mucho más de lo que Perú va a hacer en el próximo tiempo. Eh, Vemos a República Dominicana y a Trinidad y Tobago en la región del Caribe como punta de lanza en cuanto a innovación. Eh, Barbados también está haciendo cosas interesantes y todo tiene que ver con una transición de los equipos, ¿no? Digo, hubo transiciones políticas en muchos de los gobiernos en estos 20 años, pero siempre hubo como un modelo incremental en cuanto al soporte.
mucho soporte del Banco Interamericano de Desarrollo y de la CAF también. Eso también generó un poco de previsibilidad en una región como en todas las de que son en desarrollo, donde el presupuesto, viste, que no es ilimitado. Tal cual. Entonces, creo que por ese lado se puede ver, creo que hay mucho para hacer en reforma burocrática, Ujú, creo que se construyen las bases, digo, identidad, pagos, credenciales verificables, o sea, intercambio de datos más que ujú. credenciales verificables, pero después queda mucho más el sector público de simplificar procesos que no solo es digitalizar y hacer PDFs. Tal cual. Ahora, ¿y por qué todo ese modelo o ese avance mediante una infraestructura pública digital? Vos fuiste parte de una política muy importante en la Argentina que fue, de alguna manera, crear todo el modelo de identidad digital, desde las autenticaciones y verificaciones hasta Mi Argentina, etcétera. Pero, ¿por qué hay que apostar por las infraestructuras públicas digitales? Infraestructura pública digital es una aproximación o un approach en inglés, es difícil la palabra en inglés y en español, pero es una aproximación a resolver un problema de manera modular y en bloques sin reinventar la rueda. Ok. Que, que en español sería que si tenés dos organismos en el Estado, los dos no intentan hacer un mismo sistema de identidad diciendo mi sistema de identidad es mejor que el otro. Ujú, Y es esa visión, digo, y creo que es una evolución natural de todo el camino desde cuando arrancamos en gobierno electrónico, a gobierno 2.0, a gobierno como plataforma y ahora en infraestructuras públicas digitales, que también tiene mucha vinculación con el público privado. Yo me acuerdo cuando estaba en la ciudad de Buenos Aires, ni siquiera en Nación. La génesis de mi IBA la hice yo vamos a hacer un single sign-on, porque quería unificar los single sign-on de la ciudad, entendiendo que si unificaba los single sign-on podía dar un mejor servicio. Y ujú. esa, si querés, es como la semilla que después fue mi Argentina cuando yo pasé de la ciudad de Buenos Aires al gobierno nacional Ahí en el 2015. Y esa idea de tener, bueno, no tengo dinero, ¿cómo rompo todo mi problema en pedacitos muy chiquitos y soluciono un problema a la vez? Entonces, y después eso, si vos ves las grandes iniciativas a nivel mundial, todos más o menos tomamos el mismo camino para solucionarlo. Digo, yo partí el problema en múltiples pedazos y solucioné identidad, solucioné billetera, credenciales, notificaciones. La India, si querés, con Aadhaar, que fue Ujú, darle identidad digital a 1.4 billones de personas, 1.400 millones de personas en español, tenía que ver con solo garantizar que la persona era la persona. Ellos no te dan ningún poder. Aadhaar lo único que dice es Lucas, nada más. Y, y después el resto construye sobre eso. Entonces después vas a los bancos y los bancos construyen sobre eso, vas al sistema educativo, el sistema educativo construye sobre eso, lo que le permite es identificar a una persona. Entonces creo que esa simplicidad te permite que vos puedas tener un sistema de identidad y le permita a un privado abrir una cuenta de banco a través de un teléfono, evitando que una persona se desplace. ujú. Permite que vos, en el país A, si necesitas una segunda consulta porque tenés un problema de salud, puedas enviar tus datos, tu historia clínica a través de una credencial verificable a la institución B y que la gente sepa que esa credencial verificable es real y tiene una validez, entonces puedan darte un servicio que tenés. Eh, Eh, Permite que vos puedas hacer intercambio de datos, un montón de cosas. Dime. no, digo que hay como dos palabras que a veces, quizás en español o en la América Latina, a veces generan confusión, ¿no? Uno dice una infraestructura pública, en muchos países de América Latina a veces se piensa que lo público es lo estatal, ¿no? Como decir, es del Estado, y la diferencia de lo público como un bien público, en el cual sí, el Estado lo puede promover, pero después genera beneficios para los bancos, para el Estado, para los privados, etcétera, ¿no? Esta lógica de decir, el Estado puede ser el impulsor de una infraestructura, pero que nada más va a usar el Estado, sino que lo van a usar los privados y demás, ¿no? Y creo que el caso de Brasil que ponías es un caso paradigmático, el de la India ni hablar, pero ¿cómo es esta vinculación o cómo es esta vinculación de decir, el Estado promueve, pero en definitiva después los beneficios son para el sector privado, básicamente, ¿no? Total, porque también tiene que ver primero por cómo funciona nuestro cerebro. Yo siempre digo lo mismo. Muchas veces nos enfocamos tanto en los verticales y en la tecnología y nuestras cabezas están diseñadas para funcionar horizontal, digo, por una cuestión de evolución. Entonces, es muy difícil para nosotros pensar algo que no sea totalmente lineal de punta a punta y solo abstraernos al bloque vertical.
y la tecnología y los nichos de nuestra pasión a veces nos lleva a hablar de verticales, pero vos, la realidad es que querés trabajar, vivir, casarte, cambiar de país. A veces tenés un problema y necesitas que alguien te dé un beneficio, ¿entendés? Querés arrancar un negocio. Y el mejor ejemplo es, nosotros estamos trabajando con el gobierno brasilero, les donamos la implementación de credenciales verificables para los títulos de propiedad de las poblaciones rurales del campo. ¿Por qué? Porque esa población no puede acceder a créditos, porque el bloqueante es que no tiene el título en papel, pues ese título Claro. estaba en una base de datos digital. Ujú. Entonces, emitimos esas credenciales verificables, después trabajamos con los bancos para que acepten esas credenciales verificables, porque al fin del día, el productor quiere sacar un crédito. No quiere el título de propiedad, para que se lo demos todo bonito y no pueda hacer nada con él, no sirve de nada. Es un asset para ¿Entendés? acceder a otras cosas, digamos, ¿no? Claro, yo necesito un crédito porque necesito producir más, porque si no me fundo, ¿entendés? Porque tengo una pedacito así de tierra, necesito plata, necesito capital y necesito producir porque tengo que vivir, tengo que pagar las cuentas, tengo una familia. Entonces, ¿cómo desbloqueamos eso con un poquito de tecnología para que la persona pueda moverse? Y después, sobre la palabra infraestructura y sobre todo pública, de uso público, el mejor ejemplo son las autopistas. Ujú. No hay una autopista para el sector público y el sector privado. Eh, el mejor contraejemplo de eso es que vos no podés ir con un tren de Madrid a París, porque el ancho de las vías son diferentes, Diferentes estándares. diferentes estándares. Ese es un mal uso de infraestructura pública. Digo, tenés que ir a Buenísimo. Barcelona, que tiene una línea que viene de Francia, ¿entendés? Digo, ese es un ejemplo físico de... Está mal hecho. Sí, o el ejemplo, pero en positivo, el tamaño de los containers, ¿no? Para que diferentes países 22 puedan pies, comerse. 40 pies, todo Exacto, estandarizado. ¿no? Todo estandarizado. Ahora, en esa lógica de los estándares y demás, hablabas de algunos proyectos que están impulsando desde CDPI. Me gustaría que cuentes qué es CDPI, cuál es la finalidad, qué es lo que quieren lograr a nivel global y en particular en América Latina. Ok, CDPI, el Centro para las Infraestructuras Públicas Digitales, CDPI en inglés, es una organización pro bono, eh, 100% filantrópica, que trabaja con los gobiernos, donde nosotros damos asesoramiento como arquitectos de infraestructuras públicas digitales gratis. Y cada tanto, si identificamos que hay un caso de uso que podemos ayudar al gobierno a acelerar la implementación de ese caso de uso, tenemos los fondos para financiar eso. Somos 100% basados en aportes de donantes. Tenemos dos donantes grandes: Codevelop, que es un fondo de inversión filantrópico, y Gates Foundation, que es la fundación de Bill Gates, que somos grantee de ellos. Y somos 100% pro bono, y el objetivo es ayudar a que 1.000 millones de personas tengan servicios en cuanto a DPI en los próximos 5 años. O sea que si un gobierno, digamos, quiere empezar a conocer en América Latina qué son las infraestructuras públicas digitales, cómo es su arquitectura, los estándares de identidad, de pagos, etcétera, se puede acercar a CDPI, digamos, para conocer y tener ese 100%. acompañamiento. 100% y trabajamos 100% pro bono. Somos tecnológicamente agnósticos, no impulsamos ningún tipo de tecnología. Solo tiene Vemos que ser una todas. infraestructura pública digital, digamos. Sí, pero de hecho la infraestructura pública digital puede ser público y privado. Digo, si vos Ujú, ves UPI, que es el sistema de pagos de la India, es una infraestructura pública digital, pero no es open source. ujú. ¿Y Entonces, cómo ves? Porque mencionamos temas de identidad, pero también temas de pagos, dos infraestructuras públicas que terminan convergiendo, ¿no? Digamos que en definitiva terminan siendo parte muchas veces del mismo problema. ¿Cómo ves esa relación de lo que se está creando en cuanto a infraestructuras para la identidad digital? Que por ahí un gobierno lo dice, bueno, yo lo quiero para resolver un single sign-on o que la persona no tenga diferentes perfiles con diferentes áreas de gobierno, pero cómo eso soluciona también todo el tema de pagos. Es decir, ¿cómo ves que van a converger estas dos infraestructuras de pago barra identidad? yo creo que son combinables. Ujú. Identidad, por lo general, es un atributo de los gobiernos en cuanto sea si el gobierno, quién define el atributo de identidad o verifica la identidad de una persona, ¿no? Digo, porque al fin y al cabo todos hablamos de identidad digital y es como un gran buzzword, pero al final del día es la verificación de que Daniel es Daniel. La termina siendo el Estado.
termina siendo el Estado, porque al fin y al cabo es el que emite en algunos casos el número único de identidad o los pasaportes. Se vuelve más complejo a nivel subnacional. Y después el tema pagos lo vemos mucho con los bancos centrales, porque son los reguladores, los que generan el ecosistema para que después el privado innove, ¿no? Digo, el poder setear que uno puede hacer pagos o transferencias en tiempo real con código QR que permita hacer P2P o B2B o G2P, con todas esas nomenclaturas, que es de persona a persona, de persona a gobierno, de persona a negocio o de negocio a negocio, por decirlo de una manera más simple. Eso también tiene una discusión mucho con el privado. Digo, hoy tenés grandes redes de pago como Visa y Mastercard. Visa y Mastercard es una infraestructura pública. Digo, al fin y al cabo, si uno quiere pensar el SWIFT, cuando uno hace una transferencia internacional, eso es una infraestructura pública. Porque todos usamos la misma infraestructura. No reinventamos nada nuevo. Ujú. Entonces, algunos países como los Estados Unidos tienen redes privadas, como Visa, Mastercard. Si uno toma el ejemplo de Argentina, en Argentina hay dos redes: Modo, que está hecha por el sistema bancario, y Mercado Pago, que está hecho por un privado. Y cualquier otra podría desarrollar su propia infraestructura siguiendo la normativa del Banco Central, que es Transferencias 3.0, que regula o establece un estándar abierto. O sea, que define un open estándar que te permite hacer esas cosas. Identidad digital te permite tener algo que se llama Open Banking, que es que yo estoy en el banco A y quiero llevarme todo mi historial crediticio al banco B. Y O ese no es volver a como... hacer como los KYC que lo hago para el banco A y no me sirve para el banco Exacto. B y tengo que estar todo el Yo tiempo. ya tengo todo mi historial crediticio acá y me lo quiero llevar allá. La verdad es que eso es Open Finance. Puedo con mi identidad digital, Daniel es Daniel, me traigo mi data y me la llevo. Ujú. Y el otro punto que por lo menos nosotros vemos desde Sobra, digamos, como que cuadra muy bien con lo que son las infraestructuras públicas, es el tema de las credenciales verificables. Vos dijiste algo que a mí me gusta mucho, que es, bueno, no pensemos en credenciales, digamos, en data verificable o información en general, ¿no? Verificable. ¿Cómo ves la evolución o cómo cuadra el tema de la identidad y las credenciales? ¿Y qué ves que estás viendo en América Latina en cuanto a credenciales verificables? Credenciales verificables, bueno, vos lo sabés, yo hice credenciales verificables desde en gobierno desde ya del 2015 en Argentina. Es la más fácil, es el bloque más fácil para poder trabajar con los gobiernos porque tiene menos fricción de implementación. Digo, una identidad digital tiene un montón de fricción porque hay que pensarlo muy bien y no solo es implementar la tecnología, sino hacer rollout a, a las personas. Pagos de vuelta tienen mucha regulación bancaria y financiera. En cambio, credenciales verificables suena lógico. Poder ser fácil darle la potestad del dinero, perdón, de las credenciales o de los datos a los usuarios finales, a las personas, en una billetera digital. Entonces, ahí puedo llevar títulos de educación, de escuela primaria, secundaria o niveles universitarios. Puedes llevar certificados de vacunas, como la experiencia de COVID con el certificado digital de COVID es el mejor ejemplo para la Ujú, región. ujú, Puedes llevar tu identidad, tu DNI digital o tu documento único de identidad, cédula de identidad, dependiendo del país. Ahí podés tener cualquier tipo de documento de manera que sea una credencial verificable. Puedes tener cupones de comida, como es en algunos países, para validar. Y creo que es una transición en esta primera etapa donde es importante que la gente tenga sus datos en su teléfono y lo pueda llevar y portar, en un escenario donde también, seamos honestos, hay mucho para hacer a nivel burocrático, como decía antes. Digo, hoy no dejamos de delegar en la persona, yo siempre digo, no usar al ciudadano de cadete, en, en que lleve los papeles y en este caso lleve sus credenciales verificables. Pues si el Estado evoluciona, que se bien sus cosas, la realidad es que termina yendo un modelo de microservicios donde yo ya no te doy tus datos para que vos me lo presentes a mí. Ahora, sí te puedo dar tus datos para que vos lo presentes en un privado, en un para que tercero. tengas todo el consentimiento de que, ok, si yo me bajé mi historia clínica, después no dejo mi historia clínica tirada en una red interoperabilidad. Yo después decido con quién la comparto, Mm, ¿entendés? La credencial verificable a mí me permite compartir algo. Y es como el escalón 1, o después podemos hablar, si querés, de tokenización de esa credencial verificable. ujú, Creo que esa evolución tiene que ver con que, bueno, yo decido quién lo doy,
Digo, si yo te doy mi resumen bancario, o ¿por qué te lo tengo que dar para siempre? Mm, Digo, hoy un PDF es para siempre. Yo puedo darte una credencial verificable con un tiempo de vida tiempo de de, acceso. O sea que los ¿entendés? ves como, Un como año. cuestiones complementarias. El tema de la interoperabilidad, vamos a decirlo, tradicional, backend, Nextro, etcétera, con las credenciales Sí, verificables. Como que nosotros definimos eh, eh, intercambio de datos, estoy yendo de data exchange al español. Ujú, Intercambio de datos lo definimos en dos caminos. Asincrónico, credenciales verificables, lo tengo en mi billetera y yo lo decido o en un PDF o lo que sea, y después en tiempo real, que podría ser un modelo de X-Road, ¿ok? ujú. APIs. Y APIs. creo que esas dos cosas van a convivir, porque vos siempre tenés un híbrido que se cruza. Sí, hay muchos datos que, digamos, ¿para qué te lo voy a pedir si yo ya lo tengo o el otro área ya lo tengo? Y hay otros, como decías, de decir, che, pero ese dato lo tiene que compartir con un banco, con un externo. Exacto. Entonces, ¿qué modelo adoptamos? Y aparte Dan, también por una sí, cuestión de safeguards lo podés dejar ahí. tal cual, tal cual. Dan, para finalizar, ¿qué imaginás en los próximos años en América Latina? ¿Cómo ves a la región hacia adelante? Arrancamos preguntándote en cómo lo ves hasta hoy. Bueno, la pregunta final es, ¿cómo lo ves hacia los próximos 5, 10 años? ¿Cuáles son las tendencias que van a marcar la región en temas de innovación pública? Yo veo un gran futuro para América Latina en los próximos años. Veo una región avanzando en un broker de identidad digital con un propósito, no porque seamos cool y nerds y hacemos identidad digital porque hay que hacer identidad digital, sino que permita eh, simplificar algo que todos vemos en una región donde compartimos fronteras sin conflictos, donde hoy vivís en Argentina y haces trámites en Brasil o en Paraguay o en Uruguay o en Chile, estoy hablando muy argentinocéntrico, perdón, o haces trámites tipo en Colombia y en Ecuador, eh, y, y esas cosas donde vos puedas facilitar el comercio con el tema de identidad. Veo mucho incorporando. No quiero usar inteligencia artificial, pero no es hablar de inteligencia artificial, sino hablar más de agentes que sean más Automatización. transaccionales, exacto, Ujú. eh, que permitan acelerar, y vuelvo sobre la horizontalidad de los servicios. eh, Veo mucho momento de los equipos de gobierno digital. La realidad es que mientras más hablo con todos los equipos de digital de gobierno, cada uno con sus limitaciones y con su manta corta de tengo presupuesto, tengo poca gente, todos tienen un norte súper claro de que hay que tener una estrategia de datos, hay que tener una estrategia de construir en bloques y que hay que integrar. Creo que América Latina va a ser una integración que puede ser un gran ejemplo para una región como África, que lo está mirando de las cosas que está haciendo América Latina y que se pueden copiar y Como llevar para faro. allá. Buenísimo. Dan, agradecerte tu tiempo, agradecer que viniste al podcast de Sobra y bueno, nos Un estamos viendo placer. seguramente. Espero que cruzarnos presencialmente por algún evento, por algún lugar. Así que gracias, Dan, por sumarte. Nos vemos pronto. Gracias, Lucas.